Son ya muchos los vídeos dedicados en el canal a ciudades y provincias con muchas deficiencias en sus servicios de tren, y Almería no podía quedarse fuera, más aún tratándose de una provincia que está en plena ebullición en obras, novedades y proyectos sobre su futuro ferroviario que te cuento en este vídeo. Cuando hablamos de lugares mal comunicados y con malas infraestructuras, siempre salen a la palestra Extremadura, Soria, Teruel o Ávila. Sin embargo, la provincia más al sureste del país, Almería, no se queda atrás, y ya son muchos años de reivindicaciones para mejorar sus comunicaciones por tren con el arco mediterráneo y el resto de Andalucía, incluyendo los viajes a Madrid. Mejoras que se han ido dilatando en el tiempo, pero que ahora parecen coger ritmo. El AVE es la gran panacea de todas esas mejoras, que en Almería además irá por dos flancos, el este hacia Murcia, el más adelantado, y el oeste, dirección Granada, que lleva bastante más retraso a pesar de que dicho tramo, con la capital nazarí, pertenece a dos proyectos de gran importancia, como el eje transversal andaluz, del cual os hablaré al detalle en otro vídeo, y del corredor mediterráneo, del que ya os hablé en dos vídeos pasados del canal. Ahora mismo son muchas las actuaciones en planes o en marcha. Una de las más importantes es el intercambiador de tren con la vecina ciudad de Granada, que permitirá los viajes hasta el resto de Andalucía y Madrid, y que se confía esté acabado en el primer trimestre del próximo año 2023, siempre con cautela al tratarse de obras que muchas veces se retrasan. Un pequeño pero importante hito que supondrá una considerable mejora en los tiempos de esas rutas, ya que evitará que los viajeros que vayan o regresen de Almería tengan que cambiar de tren como ocurría hasta ahora, siendo Granada la única forma de viajar al resto del país desde Almería en estos momentos. En cuanto al resto del tramo, ya se han presentado los resultados definitivos del estudio funcional del Granada-Almería, que pertenece a la red básica ferroviaria para el transporte de viajeros y mercancías. En él se cambiará el ancho ibérico actual al ancho europeo, el que en España se utiliza para los servicios de alta velocidad. Se ampliarán los gálibos en las estructuras para que sean interoperables, se suprimirán todos los pasos a nivel existentes, se electrificará a 25 kV, se implantarán apartaderos con una longitud útil de 750 metros para así optimizar los cruces de trenes, y se equipará con los sistemas de señalización y comunicaciones ERTMS nivel 2, es decir, el más avanzado. En este análisis también se contemplan mejoras puntuales de trazado para optimizar las velocidades máximas de toda la línea, con novedades en un primer proyecto que no convenció y que se ha mejorado, elevándose también el coste previsto hasta los 944 millones de euros. En este estudio también se detallan las mejoras del tramo Antequera-Granada, vital para un buen funcionamiento de los viajes con Almería, donde se han analizado las condiciones de capacidad para albergar los tráficos de viajeros de media y larga distancia, así como de mercancías, y se ha definido su esquema funcional, proponiendo una infraestructura que garantiza la explotación ferroviaria fiable para los tráficos previstos en los escenarios actuales y en el periodo 2030 a 2050. En este contexto se ha constatado la necesidad de abordar actuaciones puntuales de mejora a corto plazo en la estación de Granada para solventar los problemas de gestión de pasajeros. En cuanto a nuevas actuaciones en el tramo, se ha destacado la previsión de la variante de Loja, cuyos proyectos ya están en marcha, y se ha planteado la ejecución de la variante de Moreda para evitar la entrada de las mercancías en la ciudad. Actuación que requerirá de una actualización de las alternativas planteadas hasta el momento, cuya valoración oscilaba entre los 292 y los 456 millones de euros. Todo esto debería llevar en el futuro a un Almería-Granada en unos tiempos de viaje de 1 hora y 36 minutos con las variantes ya pensadas, mientras que la construcción de la variante de Loja supondrá una reducción de unos 10 minutos adicionales que, junto con el ahorro obtenido por la construcción del bypass de Almodóvar del Río, en Córdoba, del que ya os hablé por cierto en otro vídeo, permitirá obtener tiempos de viaje por ferrocarril mucho más competitivos con Sevilla, Huelva, Cádiz o vía Antequera con Málaga.
Si bien los presupuestos de los próximos años apenas contemplan partidas para estas obras, ahora mismo con la idea de no impulsarlas de forma agresiva hasta que se finalice el tramo este de la provincia y así evitar que Almería se quede sin servicios ferroviarios, por lo que todo hace indicar que el tramo con Granada apenas sufrirá mejoras ni obras hasta mínimo 2026. Abordamos ahora el tramo este de la provincia, el que se conectará a Murcia, teniendo estación en Lorca y Vera-Almanzora, donde tendrá lugar un hito de la ingeniería en España, con un viaducto de 4 vías. Un ambicioso proyecto que forma parte del corredor mediterráneo y que incluirá alta velocidad para pasajeros y mercancías, algo vital tratándose de una provincia como Almería. Según el último informe, los 3 tramos en obras del AVE en Almería están al 16% de su ejecución. De los 5 restantes está Murcia, 2 están en servicio, otro de ellos con la plataforma finalizada y los 2 restantes aún no han empezado a construirse, entre ellos la segunda fase del soterramiento de la capital, que cortará unos 36 meses la circulación, por lo que los almerienses deberán desplazarse mediante transbordos hasta la estación de Huelcar Viator, todo con un coste total de obras de 3.300 millones, de los cuales hasta ahora se han invertido unos 1.650 millones de euros. El trazado de 185 kilómetros prevé la construcción en doble vía, aunque con tramos intermedios de una sola vía de ancho internacional, concretamente entre Pulpí y Vera y entre Níjar y Almería. Recordando que en estos momentos y por dichas obras permanece cortado el tráfico ferroviario entre Murcia capital y Águilas. Por ahora, y si todo va como debería, se habla de finales de 2025 o primeros de 2026 para finalizar esta importante obra, aunque lo más prudente es pensar que esto se alargará hasta 2027 o 2028. Ahora mismo viajar de Almería a Madrid tiene 2 opciones, la directa, que son 6 horas y 11 minutos en un viejo Intercity, y la indirecta, que suponen 2 horas y media hasta Granada y desde ahí tomar otro tren con 3 horas y media hasta Madrid. Tampoco podemos olvidar el proyecto de crear algún tipo de red provincial tipo cercanías. Incluso se habló de algún tipo de red de tranvía que podría unir la capital almeriense, de unos 200.000 habitantes, con importantes núcleos cercanos, como el Ejido, de algo más de 84.000, un proyecto a día de hoy bastante congelado. Como veis, un buen ramillete de actuaciones, pero también de proyectos que están a la espera y que pondrían a Almería en el siglo XXI. Confiemos en que poco a poco vayan llegando esas mejoras y esas obras pendientes, y aquí estaremos para contarlo. Suscríbete al canal, encantado de leer tus comentarios y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.